tiempo para esto, porque no todo el mundo saca para este tipo de temas tiempo, ¿no? Yo soy un poquito raro, a mí no me gusta hablar sentado. ¿Ustedes no se ponen bravos si yo me pongo de pie? ¿No se ponen bravos? De vez en cuando me sentaré y así mi esposa, que tiene más sentido común que yo preparé, por eso traje macuto ahí, una cosa formal, ¿verdad? Pero mi esposa me dijo: Luis, a ti las cosas te salen mejor cuando tú la improvisas, no cuando tú la preparas. Y yo dije, improvisa no, porque uno hace. Entonces voy a obviar el macuto, lo puse ahí al lado nada más, para hablarles un poquito sobre un tema que yo quisiera que nos fuéramos bien edificados sobre él. Ese tema, según me dijo Brunito, se llama muerte y resurrección de Jesús. O sea, hay una preposición en el medio, de, y hay dos partes, ¿verdad? Muerte, resurrección, que es la dinámica de la vida, y Jesús, que es una persona concreta. Entonces, si ustedes me permiten, esto va a tener dos momentos. Un primer momento es ver la dinámica de la vida, muerte, resurrección, y un segundo momento, ver la persona de Jesús en esa dinámica de la vida. ¿Se entiende cuál es el esquema? Bien sencillo. Y yo sé que hay gente que se va a las 7:30, como ese caballero, no sé cuál fue que dijo, y entonces quiero que aprovechen. Bueno, muerte, resurrección es la dinámica de la vida. Pero eso es tan viejo como los presocráticos. Como los presocráticos. Ya los presocráticos fueron los primeros en descubrir eso. Siglo VI. ¿Él me va a acusar? Ya. Que andan una bocina así, tienen que ser fanáticos del Caribe. No, si supiera, no hay problema. No hay problema. Entonces, 1, 2, muy bien. Espérate, Luis. Todo lo que usted diga. Sigue, Luis. Gracias. La dinámica de la vida la podemos resumir en esas dos palabras que vienen del mundo presocrático, ¿verdad? Muerte, resurrección. La muerte es el proceso de la vida y la resurrección es la plenitud de la vida. ¿Por qué yo digo que la muerte es el proceso? Porque no son palabras antinómicas, muerte, resurrección. Todo lo contrario, son palabras confluyentes, porque las dos juntas son las que conforman la dinámica de la vida. Yo le voy a hablar a los vendedores de periódicos para que entiendan, sin filosofía y sin mucha teología, sino con cosas muy sencillas para que todo el mundo se vaya bien edificado. ¿Por qué yo digo que muerte y resurrección es la dinámica de la vida? Bueno, si ustedes convirtieran la vida en una flecha, en un vector, ¿verdad? El camino de la vida. Y la vida tiene, diríamos, está atravesada por dos líneas que en un momento son convergentes. A todo el mundo le enseñaron lo que son líneas convergentes. Son dos líneas que se encuentran en un punto. Y divergentes son dos líneas que partiendo de ese punto ya no se vuelven a encontrar, jamás. Entonces, la línea de la vida está atravesada por dos líneas convergentes que se juntan en un punto que se llama M. Le voy a decir lo que es esa M. Y a partir de ese punto M se convierten en dos líneas divergentes que ya no se vuelven a juntar jamás. El momento convergente es el momento de la temporalidad. Y el momento divergente es el momento de la eternidad. Pero es la misma línea de la vida. O sea, la línea de la vida tiene un momento histórico, o diríamos un momento temporal, la temporalidad, y tiene, diríamos, una etapa de eternidad. Entonces, desde que nosotros comenzamos a vivir, comenzamos a morir, porque la muerte no es un evento puntual, es un evento procesual. Los presocráticos decían, ya un niño es suficientemente viejo para morir. Porque es que en la dinámica de la vida es mortal y la muerte es vital. Nosotros
permanentemente estamos muriendo hasta un día acabar de morir. No sé si me entienden. Hay un día que acabamos de morir, pero desde que nacimos estamos muriendo. Esa etapa de la convergencia en la temporalidad es importante que nosotros la asumamos hoy como personas racionales y sobre todo personas adultas, por una razón muy sencilla. Cuando uno empieza a vivir, uno tiene como un banco que quebró aquí todas las posibilidades. No mencionan el banco. Todas las posibilidades. Pero desde el momento mismo que uno comenzó a vivir, las posibilidades se van estrechando. Ejemplo, yo nací en República Dominicana, luego no nací en Puerto Rico, ni en Cuba, ni en Rusia, ni en Chile. Yo nací hombre, luego no nací mujer. Yo nací tapón como soy yo, luego no soy un hombre alto. Yo nací de tal característica de color, taxón, luego no tengo. Es decir, desde que uno comienza a vivir, ya comienza a determinarse. Porque las líneas son, en la temporalidad, ¿cómo son las líneas? Convergentes. Se va cerrando el margen de posibilidades. Por eso es importante las opciones que uno va tomando en la vida a lo largo que uno vive. Porque si yo decido casarme, luego decido no ser soltero, y mucho menos célibe en el sentido religioso de la palabra, ¿no? Si yo decido, lo que yo decida, si yo decido ser médico, luego no puedo ser maestro, no puede ser abogado, no puede ser ingeniero, no puede ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Gracias que no decidió no ser abogado. Yo tenía un tío que yo siempre le preguntaba, siempre era jocoso, uno de los grandes abogados de todos los tiempos, está en el Dream Team de los 10 mejores abogados de todos los tiempos del país. Y yo un día le decía, Tañán, ¿cuál es el mejor epitafio que se le puede poner a la tumba de un abogado? Y me decía, por fin se hizo justicia. Excúsenme los abogados que están aquí. Entonces, ¿a qué viene? Que a medida que nosotros vamos viviendo, nosotros vamos limitando nuestras posibilidades. Por eso es tan importante, en ética se llama la opción fundamental. La ética generalmente está mal construida porque la gente piensa que la ética, el punto de partida son las acciones. Entonces son las decisiones. Tampoco. ¿Y entonces qué es? Lo más importante en la ética no son ni las acciones, ni las decisiones, sino las opciones. Y sobre todo la opción fundamental. Los seres humanos hacemos opciones fundamentales en la vida. Y esas son las que van determinando en nuestra temporalidad ese proceso de convergencia. De manera que la vida es mortal y la muerte es vital. Desde que comenzamos a vivir, comenzamos a morir hasta un día terminar de morir. Y ese punto donde se juntan las dos líneas convergentes, yo le dije que se llamaba ¿cómo? M. ¿Qué quiere decir M? Muerte. Muerte. Es el punto donde se cierra la convergencia de la temporalidad y se abre la divergencia de la eternidad. Ya esas líneas no se vuelven a juntar jamás en la vida. Pero hay una continuidad entre la temporalidad y la eternidad. ¿Estoy hablando en chino o se entiende? ¿Se entiende? Hay una continuidad entre la temporalidad y la eternidad. Y el punto M, que vuelvo y repito, la muerte no es puntual, es procesual. Desde que comenzamos a vivir, comenzamos a morir, hasta un día terminar de morir. Esto es importante porque la muerte es el proceso de la vida que nos va a llegar a la plenitud de la vida. Y la plenitud de la vida, para ponerle un nombre, le podemos poner 100.000 nombres, pero la tradición cristiana a la plenitud de la vida le ha puesto un nombre muy hermoso. ¿Cuál es ese nombre? Resurrección. Muy bien. Usted también elegante, por cierto. Entonces, resurrección. Resurrección quiere decir plenitud de la vida. Entonces, la muerte es el proceso de la vida, permanente desde que comenzamos a vivir, y la resurrección es la plenitud de la vida. Ojo, Santo Tomás en el siglo XIII
decía una frase en latín, está mejor construida en latín, pero la traducción en español sería desde que comenzamos a ser, ya no dejaremos de ser. Es decir, Julio Cortázar, que es más reciente que nosotros, que no es tomista como Santo Tomás, decía, no es posible que seamos y un día dejemos de ser. Él lo dice con una frase más feliz que ahora yo no me acuerdo por mi Alzheimer, pero es una frase feliz de Julio Cortázar, como saben los escritores decir. Es decir, no es posible que seamos y un día dejemos de ser. Es una falacia, ¿no? La palabra no es una falacia ni metáfora. La palabra que estoy diciendo es cuando es un argumento falso. Bueno, se me olvida. No es sofisma exactamente. Bueno, no importa la palabra. Es decir, en filosofía se dice, desde que el ser es, ya no puede dejar de ser. Desde que el ser es, ya no puede dejar de ser. Ya eso lo decía nuestro amigo Parménides. Toda la filosofía fue un pleito entre dos. La humanidad tuvo dos genios que más grandes que eso, yo creo que no van a volver a aparecer, y los dos vivieron en el siglo VI a.C. y son los que definieron hasta el sol de hoy la filosofía, que son los dos extremos de la filosofía, que se llaman Parménides y Heráclito, ¿verdad? Parménides decía, solo el ser es, el no ser no es, y el ser siempre va a ser, nunca va a dejar de ser ser, ¿no? Y entonces Heráclito le decía, todo es un fluir, un devenir, un continuo cambiar, ¿verdad? Un cambiar. Nadie se baña dos veces en el mismo río, esa frase famosa que ustedes conocen de Heráclito, etc. Y entonces ustedes dirán, y 2000 años después, ¿cuál tuvo la razón? Pues los dos, como pasa siempre. ¿Y quién fue que lo juntó a los dos? Un genio, el genio más, la cabeza mejor amueblada que ha tenido la humanidad en toda la historia, hasta el sol de hoy. Yo no creo que haya habido una cabeza mejor amueblada que esa. Se llamaba Jorge Guillermo Federico Hegel. Hegel, alemán, ¿verdad? Y Hegel, en la fenomenología del espíritu, en su primera frase, dice una frase para juntar a las dos antípodas de la filosofía, que eran Parménides y Heráclito, y dice, escúcheme que esta frase es media caprichosa de Hegel, ¿no? Como son todas las frases de Hegel. Decía Hegel, la permanencia de lo permanente solo se conoce a través de las variaciones de lo variable. ¡Ah! La permanencia de lo permanente. ¿Quién es ese? Parménides. Solo se conoce a través de las variaciones de lo variable. ¿Quién es ese? Los juntó a los dos. Los casó para siempre. El genio de la humanidad, que se llama Jorge Guillermo Federico Hegel. Entonces, resumiendo esta partecita, para no marearlos, muerte y resurrección no son dos cosas antinómicas. La muerte es resurrección. La muerte culmina en la resurrección. Un obispo latinoamericano que murió el año pasado, de Sao Félix de Araguaia, se llamaba Pedro Casaldalia, dice con una intuición, como él era un poeta, los poetas siempre dicen más que los filósofos. ¿Ustedes sabían eso? Es decir, la gente piensa, no, lo máximo es el filósofo. No sea bruto, lo máximo no es el filósofo, es el poeta. Por eso es que los grandes filósofos al final no quieren saber de la filosofía. ¿Y en qué terminan? En la poesía. Todos. Heidegger, al final de su vida, el genio del siglo XX, no quería que le hablaran de filosofía, de poesía, de Hölderlin. No me hablen de otra cosa, poesía. Quita un gran poeta y quite Hade ahí atrás, que sabe de eso. Entonces, a mí se me va la onda a veces. Lo que quiero decir es que, ¿qué venía eso? Estaba en ¿Dónde la era que estaba? promoción que Hegel hizo de No, la voz. ya eso pasó. Eso Sí, pasó. Entonces, Bueno, usted va a seguir yo voy a seguir. hablando de la permanencia permanente en lo que cambia. Sí, o sea, la muerte y la resurrección no son dos cosas antagónicas, sino que la muerte desemboca en la resurrección. La muerte.
es decir, en la plenitud de la vida. El proceso de la vida, que es la muerte, termina en la plenitud de la vida, que es la resurrección. ¿Hasta ahí se entiende o no se entiende? Para que nadie se vaya confundido, ¿verdad? Y después la gente, usted sabe que cuando se dan este tipo de charlas y a veces se dicen cosas, y sobre todo si son teológicas y esas cosas, siempre hay gente que al otro día va temprano a las 9 de la mañana al obispado. Entonces el que va a chismear lo primero que hace es limpiarse las uñas. Ay, monseñor, yo estuve en la casa anoche de Pedro Domínguez, ahorita, si usted hubiera estado ahí se dijeron cosas que yo me tenía que agarrar del asiento porque Jesús santísimo. Siempre el que va a chismear lo primero que hace es limpiarse las uñas. Y va temprano, antes de las 9 al obispado. En Heidegger. Heidegger, sí. Heidegger, ese genio, sí. Heidegger, ya al final de su vida, que estaba hastiado de la filosofía, le dijo uno de sus discípulos más brillantes, le dijo: pero maestro, antes de que usted se vaya, díganos finalmente qué es la poesía, la filosofía. Dice: vuelve tú con lo mismo. Yo pensé que tú me venías a hablar de poesía. Y entonces dijo la definición más famosa que yo creo que se ha dicho en el siglo XX de filosofía, y decía: pues anota ahí y dile a todo el que se quiera enterar que la filosofía consiste en pensar lo ordinario como extraordinario. Esa es la filosofía. Pensar lo ordinario como extraordinario. Ya. Ustedes cortan la tela y se la dejo. Entonces, ya vimos la primera parte, la dinámica de la vida. Hay una preposición de, y pasamos a un personaje. ¿Cuál es el personaje? Jesús, o la persona. Porque personaje, entre persona y personaje hay una diferencia muy grande, ¿verdad? El personaje es la máscara, ¿no? La persona. Ojo, persona no es lo mismo que individuo, ¿eh? En filosofía eso es clásico. Nosotros no somos individuos, somos personas. Te dirán: explícate mejor. Bueno, indivisum en latín quiere decir un todo cerrado. Los seres humanos no somos indivisum, no somos un todo cerrado, sino que somos un nudo de relaciones. Somos un ser de relaciones. Eso es lo que quiere decir persona, ¿verdad? Personare. Somos un nudo de relaciones. Y de relaciones primero consigo mismo, esa es la relación psicológica. Después la relación con los demás, esa es la relación sociológica. Después la relación con el medio ambiente, con la naturaleza, esa es la relación ecológica. Y después la relación con el misterio, llamémosle Dios, la relación teologal, ¿verdad? Cuando decimos misterio, no estamos hablando de sombras tenebrosas, estamos hablando de esa dimensión profunda de sentido que tiene la realidad y que es la que descubren mucha gente, aunque sea creyente o no creyente, y sobre todo los poetas son muy amantes. Los poetas tienen una cosa buena, y es que los poetas no pueden vivir sin tres cosas. Primero, para ser poeta, tiene que ser un amante de la soledad. ¿Ustedes han visto un poeta bueno que no ame la soledad? ¿Ustedes lo han visto? No existe ese poeta. No se inspira. Ya usted lo dijo, ya esto se acabó, nos podemos ir. Usted lo dijo todo. No se inspira. Es decir, lo primero es la soledad. Y la soledad viene acompañada de el silencio. Nadie escucha mejor el silencio que el poeta, porque de eso se trata, de escuchar el silencio. Déjeme hacerle un miserable paréntesis y decirle: los que son creyentes, yo no sé cuáles serán creyentes de aquí, y que tenemos, diríamos, actitud de orar, la gente piensa que orar es, lo primero en orar es hablar, decir, vocalizar. Lo primero en la oración, decía el maestro Eckhart en el siglo XIV, es escuchar. En realidad, en el fondo, la oración no es un diálogo de palabras, sino un diálogo de escucha. ¡Ah! Yo hago muchísima musaraña, eso es ya por la vejez. Entonces, fue como aquel viejito que se sentaba todos los días en la iglesia y duraba 1 hora y no movía los labios. Y el párroco inteligente, porque hay muchísimos párrocos brutos,
Dijo, no, pero yo tengo que descubrir qué le pasa a ese hombre, ¿no? Y dijo, ven acá, usted viene todos los días y dura 1 hora sentado y ni mueve los labios. Y yo sé que usted está orando. ¿Qué usted le pide? Y nosotros hacemos muchísimas musarañas y leemos decimos muchas cosas. Lo primero en el orar es escuchar, afinar el oído, ¿verdad? Como el Apocalipsis lo dice mejor, ¿verdad? Oír al resucitado y obedecer a la Ruach, el Espíritu. Ob audiere, obedecer quiere decir, ob viene del latín, ob audiere quiere decir poner el oído. En eso consiste la obediencia. Ob audiere, poner el oído, oír al resucitado, obedecer a la Ruach, al Espíritu. En eso consiste el rezar. Después observar la realidad y después otear el reino. ¿Por dónde es que está pasando el reino? El proyecto de Jesús, el reino. Es curioso. Yo me he hecho un ejercicio. Ya yo no hago ejercicio porque ya con los 70 años que tengo, la cabeza no me da para hacer ese. Pero a mí una vez me cogió con hacer este ejercicio y era sentarme en la iglesia y escuchar cuántas veces se dice en una misa la palabra reino. Óyeme, y a veces me pasaba meses, y en la homilía y en nada en la liturgia se oía la palabra reino. Cuando realmente el personaje o la persona de la cual vamos a hablar, llamado Jesús de Nazaret, era un disco rayado. Jesús nada más hablaba, era monotemático. Él nada más hablaba de una cosa: de el reino de Dios y de atrás para adelante, y del Dios del reino. Él no se salía de ahí. Del reino de Dios y del Dios del reino. Óyeme, y la iglesia perdió la capacidad de hablar del reino. Gravísimo. Ese es el pecado teologal más grande que comete la iglesia. Que no lo oigan en el obispado. Los obispos no hablan del reino. Los curas no hablan del reino. Los sacerdotes no hablan del reino. Porque es peligroso hablar del reino. ¿El reino qué es? Esa gran revolución, esa gran transformación que Dios quiere hacer en la creación, que comienza en la historia y culmina en la eternidad. Porque el reino no es el cielo, el reino no es la vida eterna, el reino no es algo que viene después que uno guinda los tenis. No, el reino comienza en la historia y culmina en la eternidad. Si no, como decía San Anselmo, si el reino no comienza en la historia y culmina en la eternidad, no tiene sentido la encarnación de uno de la Trinidad. Se hizo humanidad, era en la persona de Jesús de Nazaret. Yo creo que el que niega eso, niega el ABC de la fe, la encarnación. Déjenme decirle que de cada 100 católicos o 100 cristianos, porque incluyamos los hermanos separados, 101 no creen en la encarnación, de verdad. Yo se lo digo con toda, ya con 70 años de edad que yo tengo, y como teólogo le puedo decir, la mayor parte de los creyentes no creen en la encarnación. Cuando decimos encarnación, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que Dios decidió un día meterse en la humanidad y hacerse parte de la humanidad. No decidió disfrazarse de ser humano, sino hacerse humanidad, de la misma pasta humana con la que nosotros estamos hechos. Si nosotros no asumimos eso como un dogma de fe, le quitamos de una vez la zapata al cristianismo. Es decir, la zapata del cristianismo está sostenida en que un día Dios se metió en la humanidad, en una persona concreta que se humanizó, ¿verdad? Si yo lo dijera dogmáticamente, diría: la segunda persona de la Santísima Trinidad, vale decir el Hijo, se hizo un ser humano igual a nosotros en todo. Esa sería la expresión dogmática, que es muy buena, pero también muy enredada. Entonces, yo le diría algo más todavía. Agárrense, porque esto no se puede decir donde hay curas y monjas, porque se escandalizan. Yo pienso que Dios es un misterio eterno
de comunión y participación, que por ponerle un nombre, dice San Agustín en el ladrillo más grande que hay en la teología, que se llama De Trinitate, lo escribió en el siglo IV, sobre la Trinidad, dice: Dios es un misterio eterno de comunión y participación. Nada más le faltó la palabra solidaridad a San Agustín. Que para no quedarnos mudos, para no quedarnos callados, decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. No porque lo estamos definiendo, sino para expresar que Dios en sí mismo no es soledad, sino solidaridad. Dios en sí mismo no es soledad, sino comunión. Dios es un misterio de comunión. Dios en sí mismo es una familia. Dios en sí mismo es una familia. Y ese Dios que es comunidad, que es participación, que es solidaridad, decidió acercarse a nosotros de una manera tan radical que se hizo uno igual que nosotros. Ahora yo voy a decir un teologúmeno. Oigan bien, que yo pongo las cosas muy claras para que después no vayan a las 9 de la mañana al obispado rascándose las uñas, ¿verdad? ¿Qué es un teologúmeno? Una hipótesis teológica. Tenemos derecho a la hipótesis teológica. ¿Cuál es mi hipótesis teológica sobre la encarnación? Agárrense. La hipótesis, el teologúmeno de un servidor es que en realidad dos de la Trinidad se han humanizado. Dios se acercó tanto que se hizo un ser humano igual a nosotros en todo, de rostro masculino, que se llamó Jesús de Nazaret. Ese es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Pero también otra de las personas de la Trinidad. ¿Cuál es la tercera persona? El Espíritu Santo. La Ruá, el Espíritu Santo. En hebreo, Ruá no es, nosotros en español decimos el Espíritu. Los judíos se ríen porque dicen: ¿y de dónde ustedes se han sacado el Espíritu? Porque Espíritu es una palabra femenina. Es decir, en la cultura bíblica, Ruá es un femenino. Lo que pasa es que Ruá, ustedes saben que la traducción va matando las palabras, o la va, no matando, distorsionando. Por eso los traductores del siglo XV, de los tiempos de Gutenberg, decían: traductore, traditore, el que traduce traiciona. Es verdad, el que traduce traiciona. Una palabra en hebreo, Ruá, que es femenina, yo no puedo decir el Ruá, la Ruá. Yo he oído cura diciendo el Ruá, la Ruá, ¿no? Si le vas a poner el artículo, es femenina, la Ruá. Al pasar del hebreo al griego se hizo neuma, pero neuma es neutra, no es ni masculino ni femenino en griego. Y al pasar neuma al latín spiritus en latín es masculino. Y al pasar del latín al español siguió siendo masculino. O sea, como una palabra en la traducción femenina en su origen se convirtió en una palabra masculina en el proceso de traducción. Entonces, eso venía a que otro de la Trinidad se acercó tanto a nosotros que se humanizó en un rostro femenino llamado María de Nazaret. Eso puede resultar hasta pecaminoso para mucha gente que yo diga eso. O sea, Jesús de Nazaret y María de Nazaret son el rostro masculino y el rostro femenino de Dios en este camino de la humanidad. Cateriogen, ya yo no me acuerdo la expresión griega para decir que María es la llena de gracia. ¿Han oído esa expresión, verdad? Se me olvidó la expresión griega ahora, ya a mí todo se me olvida. Hasta el nombre de mi mujer se me olvida de vez en cuando. Cuando cumplí 25 años de casado, yo voy con mi flor, su té, porque ya ella no toma café, ¿verdad?, a la cama y le digo: tesoro, 25 años después, ¿cómo tú me ves? Y me dijo: marchito. Me salieron 2 lágrimas de una vez. Y entonces celebramos los 25 años
Y van llegando los amigos, ¿verdad? Y digo yo, princesa, este fulano de tal que trabajó conmigo en tal sitio. Tesoro amado, este fulano. Mi Dulcinea, este. Ven acá, usted tiene media hora diciéndole piropa a su esposa. Y es que usted la quiere tanto. Dice, no, es que se me olvidó el nombre. A veces me olvidó el nombre, que ella se llama Lourdes. Entonces tengo que decirle tesoro. ¿A qué venía eso? Bueno, eso venía a que realmente el ser humano, oigan el teólogo, el razonamiento teológico, el ser humano completo es el hombre y la mujer. Lo que es imagen de Dios no es el hombre. Lo que es imagen de Dios no es la mujer. Lo que es imagen de Dios es la pareja humana. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó, dice el Génesis, ¿o no lo dice? Entonces, cuando Dios crea a imagen y semejanza de uno, lo que crea no es uno solo, crea una pareja. Y si creó una pareja, mi teologúmeno me llega a decir que cuando Dios decide encarnarse en la historia de la humanidad, se encarna en dos rostros de la pareja. Pero algo peor, ustedes han oído hablar de los mejores discípulos de Jung, de Freud, que se llama Carlos Gustavo Jung, el del inconsciente colectivo, ¿verdad? El inconsciente colectivo. O sea, el genio del inconsciente, sin duda alguna, es Sigmund Freud. Nadie se ha metido más adentro del ser humano que Sigmund Freud. Pero Jung, que fue uno de sus mejores discípulos, lo arregló esa frase, decía, es verdad. Nadie ha llegado más hondo en el interior del ser humano que Freud, pero nadie salió más embarrado y más enlodado del fondo del ser humano que Freud. Porque para Freud, cuando se metía en el inconsciente, para él el inconsciente era algo así como la letrina de la personalidad. Hay el consciente, que es de lo que nosotros nos damos cuenta, el subconsciente, que son los recuerdos disponibles a la conciencia que afloran en un momento, y el inconsciente, que son los recuerdos reprimidos que stop, censura, no pase, siempre hay un letrerito, no pase, ¿no? Entonces, para Freud, en el inconsciente estaba todo lo sucio, lo asqueroso del ser humano. Y Jung le dijo, maestro, te equivocaste mitad. En el inconsciente no está solamente la basura, hay basura también. Están los arquetipos del ser humano. Aquellas grandes y profundas raíces y dimensiones del ser humano están ahí. Y Jung fue más allá y no solamente hablaba del inconsciente personal, sino del inconsciente colectivo. Ustedes no saben, todavía nosotros no tenemos la más remota idea del salto que dio la humanidad en la década de los 40, cuando Jung desarrolló su tesis del inconsciente colectivo. Ese fue un salto que todavía nosotros no lo hemos saboreado, ese salto. Se lo voy a salpicar rápido nada más para que ustedes tengan una idea, y esto lo empatamos con la teología de una vez. Jung decía en los años 40 que en el inconsciente colectivo de cada ser humano está, diríamos, sedimentada toda la historia de la humanidad. Es decir, el día que tengamos el instrumental, la tecnología capaz de meternos en el inconsciente colectivo de un ser humano, a través de ese ser humano podremos reconstruir toda la historia de la humanidad. Qué bonito está eso, ¿no? Y además, Jung decía, en buena traducción, cada ser humano no es solamente hombre o solamente mujer. En cada ser humano hay animus, es decir, hay una dimensión masculina, y ánima, hay una dimensión femenina. Si en ese ser humano prevalece el animus sobre el ánima, será hombre. Si prevalece el ánima sobre el animus, será
mujer. Por tanto, le dio un palo a todas las vainas a todos los prejuicios sexuales que hemos construido desde el patriarcalismo, ¿no? Impresionante. O sea, en cada ser humano, dimensión masculina que prevalece, pero yo tengo una dimensión femenina. ¿Cómo se llama usted, distinguida y bella dama? En su Nilda prevalece la dimensión femenina, pero ella tiene una dimensión masculina también. Entonces, si eso es así, vuelvo al teologúmeno, era si Dios decidió meterse de lleno en la humanidad, en el torrente humano, si lo iba a hacer plenamente humano, tenía que hacerlo en la pareja humana, en el hombre y en la mujer. Entonces, hay uno de la Trinidad que se hizo hombre, Jesús de Nazaret. Hay una de la Trinidad que se hizo mujer, que es María de Nazaret. Entonces dice, pero ya usted llegó al colmo de los colmillos, ya usted hizo a María una diosa. Pues déjame decirte que la única expresión que los teólogos todavía no le hemos encontrado vuelta es ¿qué significa que ella es la llena de gracia? Llena de gracia quiere decir que está llena del Espíritu. Porque la marca de fábrica de nosotros los seres humanos es la gratuidad. A nosotros nos gusta más hablar de la gracia, pero nosotros no hablamos de la gracia como un mercantilismo, ¿verdad? Bueno, si yo hago esto voy a tener un paquete de 100 días de gracia. No, ese mercantilismo que Lutero condenó ya en el siglo XVI. No. La marca de fábrica de nosotros es la gratuidad. Es decir, Dios nos creó gratis. Y por tanto, lo mejor que puede hacer un ser humano es vivir la gratuidad. La gratuidad, porque en eso es que nos parecemos a Dios, ¿no? Entonces, escúchame que estoy como divagando, ¿no? Haciendo como muchas cositas disparatosas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en la humanidad tenemos un rostro masculino y un rostro femenino de Dios. Pero ojo, aún la cultura más patriarcal que está en la Biblia, que es la cultura judía, reconoce que en Dios hay un rostro paterno y un rostro materno. Yo hice un día un ejercicio, yo soy teólogo bíblico, ¿verdad? Mi especialidad dentro de la teología bíblica es el Apocalipsis. Pero un día yo hice un ejercicio que me costó 18 días ese ejercicio. Y fue leer de cabo a rabo la Biblia, subrayando con quién se compara Dios en el Primer Testamento, lo que nosotros mal llamamos Antiguo Testamento. Recuérdeme usted que tiene juicio, ¿verdad? Porque yo digo mal llamamos Antiguo Testamento. Y también en el Segundo Testamento mal llamamos Nuevo Testamento. Recuérdeme eso. No se olvide. Amar es un hilito. Entonces, ¿sabe lo que descubrí? Que en el Primer Testamento Dios se compara más con una madre que con un padre. Le pongo para no saturarlos textos emblemáticos de que todo el mundo se sabe de memoria. Isaías. Aunque una madre, Yahvé está hablando, aunque una madre se olvidara de sus hijos, yo no me olvido de ti, Israel. ¿Con quién se está comparando? Con la madre. Y así muchísimos, ¿no? Ahora no lo voy a alargar. Eso podría ser una noche, ¿verdad? El rostro. Entonces yo tenía un ejercicio antes en los talleres de Biblia, que era 100 citas, y le daba un papel punteado en cada cita, y la gente desde que pasaba de una al otro iba subrayando, y al final, cuando se leían todas las citas, lo que quedaba era un rostro femenino. Salió un rostro femenino al final. Eso era el ejercicio de esos inventos aloqueteados de los años 70 que un servidor hacía en los talleres de Biblia. Entonces, Jesús, que era un judío, ¿verdad? Nacido en el norte, en la Galilea, y nacido en la Galilea, en la llanura de Esdrelón, que se parece al Cibao, el que ha ido a Palestina, tierra fértil, tierra buena, y tiene sus lomas. Nació en una loma. Jesús no era campesino, Jesús era lomero. Pero nosotros los dominicanos sabemos diferenciar entre un campesino y un lomero, ¿verdad que sí?
Jesús era un campesino lomero. Vivía en una loma que se llama La Flor, que en hebreo se dice Nazaret. Nazaret traducido al español quiere decir la flor. Ahí nació Jesús. Yeshua o Yehoshua. Yeshua es en arameo, Yehoshua en hebreo, ¿no? Entonces, ese Jesús, curiosamente, esto es una cosa rara, ¿verdad? Nace de una mujer y de un hombre. ¿Quiénes son los padres de Jesús? María y José. María y José. Nosotros, para salvar distancias y cosas, decían, no, porque María sí era madre de Jesús, la catequista siempre decía lo viejito, pero José no es el padre biológico de Jesús, no cometan ese error, es el padre putativo, es decir, por eso que a los José le dicen ¿cómo? Pepe viene de Pepe, padre putativo, ¿no? El padre putativo, no, óyeme, no sea bruto. Jesús, si se hizo humanidad igual que tú y que yo y que todos los que estamos aquí, nació de la relación de un hombre y una mujer donde había un óvulo y un espermatozoide. Y que ahí se insuflara el espíritu y se hiciera presente esa persona latina, ya eso es otra cosa. Pero el proceso, es decir, nos repugna la fe que yo diga que José es el padre biológico de Jesús. Nos repugna la fe, se lo está diciendo un teólogo, ¿verdad? Entonces dirá, ese es un teologúmeno, para seguir su hipótesis teológica. Sí, es verdad, es un teologúmeno. Sí, porque la Biblia no dice eso. Pero tampoco dice que es un padre putativo. No. ¿Tú lo sabías? Dice- No nos metamos ahí porque si lo decimos ahí dice que nos fue enredamos. el Espíritu. Pero la Biblia dice que ella no había tenido contacto carnal. Claro. Entonces, como que usted está escribiendo Claro. la Biblia 2.0. No, nunca. Ay, no. Yo respeto mucho. No, debiera Si hay una escribir. persona respetuosa. No. Qué bueno que usted hace esa aclaración que nos salva el pellejo ahora. Porque en realidad, acuérdense que los evangelios, vamos a coger nada más los evangelios, no la Biblia entera, los evangelios son, ¿cuántos evangelios que hay? 4, ¿verdad? Eso es falso, nada más hay un solo evangelio. El evangelio es uno solo, Jesús de Nazaret. Evangelía, que es buena noticia, la única buena noticia que hay es Jesús de Nazaret. Escrito, la persona de Jesús fue escrita por 4 hombres distintos, o 4 redactores distintos, que hay que hablar más que de autores, de redactores, porque pasó por tantas manos que ya ningún biblista sabe quién fue el último que puso la última tilde en los evangelios. Yo no me voy a meter en eso porque esto no es un taller de Biblia, ¿no? Además, todos los nombres que tienen, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se refieren a, no a los que escribieron, a los autores, sino que son pseudoepígrafes. Pseudoepígrafes quiere decir que se le pone el nombre de un personaje para darle valor al texto. Entonces, el primer evangelio lo escribió, el más viejo de todos es Marcos, ¿verdad? El más antiguo, Marcos, que era discípulo de Pedro. Pero no sabemos. A uno le entrenan en exégesis a ver una cosa que la gente no ve, y es que en un texto hay como diferentes superpuestos, camadas de construcciones textuales que uno sabe por exégesis que no se escribieron en el mismo momento, sino que se fueron añadiendo, se fueron poniendo después, etcétera, etcétera. O sea que es como esos retazos que hacen las mujeres. Las mujeres sí saben cuando tejen, ¿verdad? Qué color, qué hilo va primero, qué hilo va segundo, qué hilo va tercero, qué hilo va cuarto. Pues así mismo fueron en narratología los textos que se fueron haciendo como por retazos, por hilos, hasta que terminó redaccionalmente el texto que tenemos, ¿no? Pero evidentemente lo que llamamos los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nunca sabremos quiénes fueron. Fueron tanta gente que le puso la mano a esos textos que ya nunca sabemos. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Mateo no pudo haber escrito absolutamente nada. Si es Mateo el del grupo de los 12, porque era analfabeto o semi-analfabeto. Bueno, en la composición social del grupo de Jesús, de los 12, todos eran semi-analfabetos. Todos eran campesinos o pescadores semi-analfabetos. Digo semi
porque la ley obligaba, en el Levítico, la ley obliga, en el Levítico, tercer libro de la Biblia, a que un niño, varón, las hembras no, un niño, varón, le enseñen los rudimentos del hebreo para que pueda leer la Torá en la sinagoga. Entonces, por eso Jesús era semianalfabeto. Jesús no escribió nada, no porque no quería escribir, es que no tenía para escribir tampoco. Pero Era Jesús semio. no hablaba griego. No hablaba griego. Pero para nada. Jesús lo único que hablaba, Pero le dicen rabino, entonces... espera, los Jesús rabinos lo hablaban único que hablaba era arameo. El arameo no es un dialecto, ¿eh? El arameo es una lengua igual que el hebreo. No tan antiguo como el hebreo, pero es una lengua. Jesús hablaba arameo. Y sabía los rudimentos para leer la Torá del hebreo. Desde niño. Ustedes saben que un niño en Israel, cuando tiene 6 años, lo agarra la mamá y el papá y le enseñan los rudimentos de la fe. El pueblo de Israel es un pueblo demasiado con una tradición cultural y religiosa impresionante. Si me meto ahí no acabo. Entonces, Ese es el pueblo actual. es que ese es el error. Creer que el Israel de hoy es el mismo Israel de ayer. Es otro. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. No me metas ese. Tú me tiraste un bucapié ahora mismo y no quiero caer en ese gancho. No me tires ese bucapié, Brunito, por el amor de Dios. Porque cojo fuera después. Entonces, Luis, que te eches más para adelante, Ah. para la cámara. un niño cuando comienza a tener juicio de razón, le dicen su papá y su mamá las 2 primeras palabras que expresan lo que es Dios. Y se las dicen. Se las voy a decir en hebreo, las 2 palabras. Son 2 palabras impresionantes. Un niño con 6 años aprende que Dios es, oigan bien, ¿no? Afinen el oído. Dios es Hesed Emet. Eso es hebreo. Hesed Emet. Hesed es una palabra que generalmente no se traduce bien. En algunas Biblias la traducen por compasión, misericordia, misericordioso, bondadoso. Hay como 50 adjetivos. No. Si ustedes me dijeran en español, ¿cuál es la palabra que mejor retrata lo que un hebreo está pensando cuando dice que Dios es Hesed? ¿Saben cuál es esa palabra? Ternura. Dios es Hesed. Dios es ternura. La ternura no se define. La ternura tú la ves cuando tú ves a una mamá, por ejemplo, acariciando a su bebé recién nacido, pegándoselo del seno para alimentarlo. Cuando usted ve a un papá besuqueando a su niño, eso es ternura. Es decir, Dios es un misterio eterno de ternura. Ternura. Es en español, óyeme, en el año 1980 yo le hice esa pregunta a el matatán de los traductores de la Nueva Biblia Española, que se llamaba Luis Alonso Shekel, jesuita. La iglesia nada más piensa en los jesuitas, escúchame, eso es un comercial. Y Luis Alonso Shekel me decía, hasta la traducción nuestra está mal. Hesed es ternura. Yo me sacudí ese día cuando él dijo, Hesed es ternura. Estamos hablando de uno de los mayores especialistas en la poesía, en la lingüística hebrea, Luis Alonso Shekel, ¿verdad? La Nueva Biblia Española. Bueno. Y Dios es, ¿cuál es la otra palabra? A ver si la grabaron. Amén. Emet. No, Amet son los amemados que paran el tránsito. Esos son los Amet. Emet. Emet quiere decir que Dios es fidelidad. Cuando a un niño le dicen que Dios es Hesed Emet, le están diciendo Dios es 2 cosas: ternura y fidelidad. Dios es fiel, aunque yo no sea fiel, aunque yo le sea infiel. Porque la fidelidad de Dios hacia mí
no depende de la fidelidad mía hacia Él. Porque si la fidelidad de Dios hacia mí dependiera de la fidelidad mía hacia Él, me jodí. Porque lo que más sabemos ser los seres humanos es que ser infiel, ¿sí o no? Entonces, Dios es fiel. Quien mejor entendió que Dios es ternura y fidelidad es un profeta que vivió en el siglo octavo antes de Cristo, que se llama Oseas. ¿Han oído hablar de Oseas? Oseas tenía un problema. ¿Cuál era el problema de Oseas? Bueno, que él quería demasiado a su mujer. La quería como la niña de sus ojos. Pero la mujer le era infiel. ¿No entiendes? Entonces, pero curiosamente a Oseas le dolía que su mujer fuera infiel. Le dolía. A cualquiera. Ese hombre está en la cosa. A cualquiera le duele. Pero a pesar de que le dolía, no podía dejar de amarla. Fíjense qué cosa más tremenda eso, ¿eh? Que tú sabes que tu mujer es infiel, te duele eso, pero no puedes dejar de amarla porque tu amor hacia ella está por encima de la... Y le atormentaba a Oseas eso. Y entonces, en un momento que él está en una crisis profunda, él siente y escucha la voz de Dios. Así como la escucha, la voz de Dios es la conciencia. Vayan a pensar que otra vocecita. La conciencia. Oye en su conciencia una voz que le dice: Oseas, lo que te pasa a ti con tu mujer es lo que me pasa a mí con Israel. Que aunque Israel me sea infiel, yo no puedo dejar de serle fiel. O sea, eso es grande. Digo, y eso da una paz cuando uno se va a acostar y uno sabe que Dios es fiel y que su fidelidad no depende de mi fidelidad. Eso nos da una paz del carajo a todos. Dios es ternura y fidelidad. Pero eso que le enseñaban al niño cuando tenía 6 años, después cuando iba creciendo en la sinagoga, entonces los rabinos, como dijo el amigo que se me fue, el rabino y los demás, y sobre todo los grupos formados, como eran los fariseos, los saduceos, los mismos esenios, ¿verdad? Comenzaron a labrar otra imagen de Dios. Dios es el Todopoderoso. Dios es el Omnipotente. Dios es el... Y te ponían a Dios en la estratosfera, bien lejos, ¿no? Tú lo veías allá, como el que ve una estrella polar, por allá lejísimo. Entonces, el niño que aprendió que Dios es ternura y fidelidad, terminaba siguiendo a un Dios que es el Todopoderoso. Nunca le dijeron que era el todo débil. Dios es más todo débil que todopoderoso. Ya lo vamos a explicar más adelante con Jesús de Nazaret. Entonces, ¿están cansados? No. Me avisan. Cuando descansen me avisan. Entonces, Jesús le pasó lo mismo, que cuando chiquito le dijeron que Dios es Gesed Emet, ternura y fidelidad. Y después se dio cuenta que le habían dicho que Dios es otra cosa, el omnipotente, el Sadai, era el Elohim, el Dios poderoso, etcétera, etcétera. Pero nunca sabremos cuándo, oigan bien, nunca sabremos cuándo sucedió esto. Hubo una etapa en la vida de Jesús de Nazaret, pudo haber sido a los 14, a los 15, a los 16 años, a los 17. Nunca sabremos exactamente, matemáticamente, cuándo fue. De Jesús nada más sabemos matemáticamente de su vida, cuándo fue su muerte. Es lo único. De Jesús nada más sabemos aritméticamente que murió el 14 de Nisan del año 3. El 7 de abril en el calendario juliano, el de nosotros. 7 de abril del año 3. Es lo único que tenemos seguro. Lo primero es que Dionisio el Areopagita, cuando puso el nacimiento de Jesús, se equivocó en 6 años. Jesús nació 6 años antes de Cristo. Porque hay que rodar 6 años antes, donde puso el 0,
nacimiento de Jesús, Dionisio el Exiguo o Dionisio el Areopagita, ¿no? Pero no le quiero complicar la vida con eso. O sea, la única certeza que tenemos es cuándo murió Jesús. El 14 de Nisan del año 30, 7 de abril del año 30. Es lo único que está seguro. Después el resto no está seguro. No tenemos el acta de nada. Entonces, sí. Sí, me gustó el término Gesed, pero que Dios es de ternura. Ternura. No, fidelidad. Gesed. No, Gesed es ternura y Emet fidelidad. Pero en el primer testamento, ternura no es Dios, ¿no? Porque mata gente, parece miembro del falso, tirando piedra y Tú matando. siempre tiras tú siempre tiras el bucapié. Siempre en un grupo hay alguien que se encarga de tirar el bucapié. Sí, no, pero tú tienes tú tienes toda la razón, no estoy diciendo que no tengas la razón. La Biblia es un vademecum, en la Biblia hay de todo. Miren, escúsenme que haga un paréntesis ahora. Lo más grande, cuando nosotros leemos cualquier texto en la Biblia, al final el proclamador, no el lector, el proclamador dice, palabra de Dios. Óyeme, de muchísimos textos que leemos en la Biblia, no todos los textos de la Biblia son palabra de Dios. ¿Cómo? Ahora sí me la he enredado. No, porque la Biblia es un vademecum de la vida. Está todo. Está lo bueno y lo malo. ¿Entiendes? Lo malo no es palabra de Dios. ¿Qué es lo que ya San Jerónimo nos dijo? El objeto de la Escritura es la caridad. Y lo único que es palabra de Dios en la Biblia es el amor. San Jerónimo, el que escribió la Vulgata, siglo IV, nos dio la clave exegética y hermenéutica. Era todo lo que en la Biblia nos lleve al amor es palabra de Dios. Todo lo que nos lleve al odio, a la venganza, al egoísmo, al revanchismo, no es palabra de Dios, porque la Biblia es una fotografía de la realidad y en la realidad todo viene mezclado, todo viene junto. ¿Me entiendes? La liturgia nos hace un mal favor que a todo texto dice palabra de Dios. Sí, hay textos que son por ejemplo, no, pero también en los evangelios hay muchas cosas que no son palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, esa primera carta de Juan, donde Juan dice ¿cuál es la definición más corta que da la primera carta de Juan de Dios? Dios es Amor. amor. Si ustedes me dijeran, resume la Biblia, ¿ya? Dios es amor. Conocer a Dios no es un acto racional, cognoscitivo, intelectivo. Es un acto existencial, vivencial, visceral. Amós en el siglo VIII dijo una frase hermosa: conocer a Dios es practicar la justicia. Amós, la iglesia, ¿quién de nosotros que no lo oigamos? En la liturgia casi no se lee al profeta Amós porque es el aguafiesta de los ricos. Amós es peligroso leerlo en la iglesia. Cierro el paréntesis. No vayan a limpiarse las uñas mañana a las 9 de la noche. Entonces, Amós decía, conocer a Dios es practicar la justicia. En la Biblia, la justicia no es algo diferente al amor, sino que la justicia es la dimensión social del amor. El amor tiene una dimensión personal, face to face, ¿verdad? Como decimos nosotros. Y tiene una dimensión comunitaria. A la dimensión colectiva, comunitaria del amor, a eso es que la Biblia le llama justicia. No es que es un escalón más bajito que el amor. No. La justicia es la dimensión social del amor. Pero entonces esa frase de Amós, conocer a Dios es practicar la justicia, quien la arregla mejor es el que escribió, que no sabemos quién fue, era la primera carta de Juan, que dice, el que no ama, ¿cómo que dice? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, la única manera que existe de conocer a Dios es amando. Todo el que ama está en el camino, en la posibilidad de conocer a Dios. No importa que sea creyente o no sea creyente, eso es lo de menos.
No compliquen la vida. Es decir, todo ser humano que ama, entendiendo bien la palabra amor, evidentemente, ¿verdad? Porque amor no es las novelas horrorosas. El amor, la entrega, la generosidad, la solidaridad, el servicio, el compartir, etcétera, etcétera. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, yo no conozco a Dios porque yo tenga mucha teología en la cabeza. Oye, eso sirve de poco. Déjenme decirle que con todos los años de teología que yo tengo arriba, que lo que me han hecho es complicarme la vida en vez de aclararme. Si yo me hubiera llevado de lo que me dijo una catequista en el convento de los dominicos en el año 1962, ¿quiénes han sido Boy Scout aquí? Usted va a entender lo que yo le voy a decir. Y usted, ay, qué bueno que usted. ¿Cómo se llaman los anteriores a ser Boy Scout? Lobato. Nosotros, que estábamos en la catequesis, todos éramos lobatos. Yo era lobato. Y la que dirige un grupo de lobatos, ¿cómo se le llama? Baguela. O Aquela. Bueno, en mi tiempo le decían Baguela, no sé por qué, si era un equívoco. Carlos sabe más que yo eso. No, en mi tiempo, puede ser lo que tú dices, pero en mi tiempo yo recuerdo que le decían Baguela. La Baguela de nosotros era una mujer, todavía yo cierro los ojos y miro su rostro, una mujer que no tenía dedos, porque fue de esas dominicanas que se fue a trabajar, como se iban los dominicanos en la década de los 50 y los 60 a Estados Unidos a trabajar, no a vender droga y a joder la paciencia, sino a trabajar. Y ella en una factoría entraba y salía, haciendo eso 800 veces, ¿no? En una metió la mano cuando bajó y le llevó los 10 dedos. Se los cortó por ahí en los 10 dedos. Y nosotros nos impresionaba que esa mujer sin esos 10 dedos tenía un rostro permanentemente sonriente. Óyeme, esa mujer me transforma la vida. Yo cierro los ojos y cuando yo quiero realmente rezar, pienso en ella. Y entonces nos contó en el año 1962, yo era monaguillo del convento de los dominicos, cuando la misa era en latín todavía, ¿verdad? Se daba de espalda y era base de cocotazo que el sacristán nos enseñaba el latín. Dominus vobiscum. Es que un espíritu tuvo. Ahora cantado. Dominus vobiscum. Es que un espíritu tuvo. Y cualquier frasecita más que le da un control. Pero nunca él le dijo que Dominus vobiscum quiere decir el Señor esté con usted. Es que un espíritu tuvo y con tu espíritu. Eso lo supimos después de viejo. El diablo. Nos enseñaban mecánicamente el latín a repetir. Yo me acuerdo que en el 64, cuando la misa se puso vernácula que decía en las lenguas de cada pueblo, y de frente a la asamblea, el que preside de frente a la asamblea, yo llegué gritando a mi casa y dije, yo no vuelvo a ser monaguillo. Le dije yo a mi mamá, ¿cómo? A mí no me gusta esa misa así. A mí me gusta como antes. Para que te vean, un niño, me gusta como antes. Y para bien, eso venía aquí. Eso venía. La homilía era casi un bol. No, es que antes del concilio no habían homilías, habían sermones. Lo único que era en español. Habían sermones antes de la homilía. Acuérdense que los sermones los curas le ponían, se subían en el púlpito, desde arriba era, y hasta le ponían nombre al sermón. En Moca había un cura más bruto que la tapa de un buey, que se llamaba el padre José Francisco Collado y Sicar, el padre Collado, ¿verdad? Y el padre Collado tenía una voz así de flauta, cantarín, y le ponía a todos sus sermones un título. Uno sabía, vamos a ver cómo es que se llama el sermón de hoy, decía uno, cuando era muchacho, el sermón de hoy. Entonces, cuando iba a comenzar el sermón, hay un carajito jodiendo la paciencia en los primeros bancos, un morenito, corriendo para aquí y para allá, fuñendo la paciencia. Y dice el padre Collado, el sermón de hoy se llama del origen de las especies, igual que el nombre de un libro que escribió un tal Darwin. No decía Darwin, sino Darwin. Darwin decía que el hombre, y ahí tú estás jodiendo la paciencia, está bien, morenito.
Darwin decía que el hombre viene del mono y eso no es verdad, pero ese niño justifica esa tesis. Ese muchachito justifica esa tesis. Es para que se ríe, porque si no, no. Padre, fue ya. Y a mí se me fue la onda. Yo tengo que tener siempre uno que me amarre el hilito. No, entonces voy a Jesús, porque si no, no acabamos. El día del juicio final por la tarde estamos aquí. Jesús, que le habían dicho a los 6 años que Dios es Gesed Emet, y que después en la tradición de la sinagoga, como buen judío, Jesús iba a rezar los sábados a la sinagoga. Las sinagogas no eran templos, eran casas de oración. Porque en Israel nada más había un solo templo, no como aquí que hay templos en todos los pueblos. No, un solo templo que estaba en Jerusalén. Y en cada pueblo hay casas de oración que se llaman sinagogas. A los 14, a los 15, a los 16 años, no sabemos cuándo, Jesús descubrió que Dios no era lo que le habían dicho que era. Jesús descubrió que Dios es un misterio de cercanía, de confianza, de ternura, de acogida, de intimidad. Y esa cercanía, confianza, ternura, intimidad, le hizo erutar a Jesús una palabra que es la palabra que tiene en el Nuevo Testamento, vale decir el Segundo Testamento, que también está mal dicho, pero bueno, la palabra de mayor densidad teológica. Jesús dijo, Dios es Abba, lo dijo en su lengua, en arameo. Abba, no. Abba, una A con una B, es padre. Pero el diminutivo de padre es papi, papito, papacito, y se escribe Abba. Im es madre, pero el diminutivo es Imá. Jesús descubrió que Dios es Abba. Esa es la palabra de mayor densidad teológica. Ustedes no se imaginan el salto que dimos con eso. Eso casi era una herejía para los judíos que tenían a Dios como el Shaddai, el Elohim, el Todopoderoso, el Omnipotente. Era casi una blasfemia de que este moreno de Nazaret dijera que Dios es Abba, mi papi, mi papacito querido. ¿Verdad? Cercanía, confianza, intimidad, ternura, bondad. Y Dios no solamente es Abba, Dios es Abba y Ma, papi y mami a la vez. Un día un cura inteligente me invitó a dar un taller de liturgia. Imagínense cuando los curas a un laico le invitan a dar taller de liturgia. Yo he tenido. Y entonces le decía, y desde eso en esa parroquia lo hacen así, los domingos cuando vamos a rezar la oración de Jesús, un domingo digamos con mucha fe, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero al domingo siguiente digamos con la misma fe, Madre nuestra que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Porque Dios es Padre y Madre. Es más, Dios es más madre que padre. O como dice Molman, Jürgen Molman, Dios es un padre maternal o una madre paternal. Me gusta ese juego de palabras de Molman, ¿no? Dios es un padre maternal o una madre paternal. Eso es Dios, ¿no? Entonces, eso transformó la vida de Jesús. Jesús no era complicado. Jesús, pero yo le comencé contando una cosa. La verdad que ustedes también le patinan el cloche. Yo le estaba contando de mi catequista, de la baguela. Diablo. Y ella no me acuerda la cosa. Yo la tengo ahí con el hilito y no me lo acuerdo. Ella dijo. Era del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pues O sea, mírelo ahí. ella lo tiene amarrado. Pues mire, ella nos contó una anécdota de un mártir cristiano de principios del siglo II que se llamaba Saturnino. Saturnino lo condenaron a morir en el circo romano. ¿Usted sabe lo que quería hacer? ¿Cómo se moría en el circo romano? ¿Verdad? Lo tiraban a la arena a uno y al rato cuando bajaba el pretor romano, subían las rejas de la jaula
y salían leopardos, hienas, tigres, leones, y devoraban todo lo que encontraran con más hambre que DH, ¿verdad? Todo lo que encontraran por el medio. Y entonces, el pretor se sienta, que salgan los que van al circo, los que van a morir. Me decían, Ave César, los que van a morir te saludan. Entonces, él ve que un hombre va parsimoniosamente caminando, casi cantando, alegre, y dice, ese o está loco o es raro. Espérate, llámame ese hombre, dile que venga acá. Cuando lo ponen ahí. ¿Cómo usted se llama? Saturnino. Dice, ¿usted sabe lo que le va a pasar aquí? Dice, sí. ¿Qué le va a pasar? Me van a devorar las fieras. ¿Y usted no le tiene miedo a la muerte? Dice, para nada. ¿Y usted no le tiene miedo a la muerte? Y entonces, ¿qué es para usted la vida? Le dice el pretor romano, que no parece que no era bruto, tan bruto como Poncio Pilato, por ejemplo, era brutísimo, sanguinario, al cubo. Y entonces, ¿qué es la vida para usted? Y la respuesta que ese señor dio, en 2000 años nadie ha dado una respuesta mejor que esa. Le dijo, la vida no es más que un misterio de simplicidad. Y el pretor se quedó como el que ve llover, no entendió nada. Dice, ¿cómo que es un misterio de simplicidad? ¿Por qué es un misterio de simplicidad? Porque la vida consiste única y exclusivamente en aprender a amar. El que no aprendió a amar, perdió la vida. Desaprovechó la vida. Fíjense qué importante es eso. Y yo me acuerdo que ella terminó esa catequesis cantándome un canto que todavía a mí me sacude. Ya las estrofas no me acuerdo, pero el estribillo sí me acuerdo. Porque ella nos decía, miren mis hijos, no tenía dedo. De todo lo que uno hace, todo va a morir. Pero de las cosas que uno hace, lo único que no muere es el amor. La palabra amor es una palabra, tiene dos partículas, tiene un prefijo a, que significa sin, y mors en latín, M-O-R-S, es muerte. Amor quiere decir sin muerte. Sin muerte. Lo único que no muere. Y yo me acuerdo, y tengo 70 años, de esa canción de 1962. Lo único que no muere, lo único que no muere, lo único que no muere es el amor. Cantémosla. Lo único que no muere, lo único que no muere, lo único que no muere es el amor. Ya, si aprendimos eso no podemos ir, ya se acabó esta mojiganga. Y Pedro está loco porque esto se acaba. Sí, entonces ya quieren ir a la pregunta de respuesta, pero déjame cerrar porque yo he dejado muchas cosas abiertas. Hay que aclarar el antiguo y el nuevo. Mire, cuando las mujeres ponen ese dedito así, peligroso. Téngale miedo. Ella puso el dedito así. Sí, yo me acuerdo todavía. El encargo sigue. Es decir, Jesús era un hombre simple, porque Jesús era como una flecha. Como una flecha. La vida de Jesús se puede comparar con una flecha. El arco que disparó esa flecha se llama Galilea. Porque Galilea era una zona extremadamente conflictiva. Yo que he estudiado desde el punto de vista sociológico la composición social de Palestina y específicamente de Galilea en el siglo I, es difícil encontrar una zona más conflictiva que la que vivió en ese tiempo ese moreno llamado Jesús de Nazaret. Conflictiva. Entonces ese arco, Palestina es el que dispara la flecha llamada Jesús, y toda flecha va a dar en una diana, en un blanco, ¿verdad? El blanco era la capital, Jerusalén, y no la capital, sino el ombligo de Jerusalén. ¿Cuál era el ombligo de Jerusalén? El templo. Jesús le entró al templo. Hay un jesuita, solo los jesuitas piensan en la iglesia. Acaba de escribir una cristología que se llama El templo mató a Jesús. Mejor que eso.
mejor que eso no se puede decir, el templo, pero no, esa historia sería muy larga. Entonces, esa flecha de Jesús, la punta es su fe en ese Dios que él descubrió, que él lo llamaba como Abba. La vara de la flecha es el proyecto de ese Abba, que es el reino. Y la cola de la flecha son los pobres. Jesús fue un pobre que hizo una opción por los pobres. Ahora que dicen, ay, qué bueno, se acabó la teología de la liberación, no tiene razón de decir, bueno, la teología de la liberación como moda no tiene nada que ver, pues mejor que haya muerto como moda. Pero la teología de la liberación no ha muerto en América Latina porque no ha muerto Dios, ni han muerto los pobres. Y la razón de ser de la teología de la liberación es Dios y los pobres. Ahora, cuando no esté Dios ni estén los pobres, adiós la teología de la liberación. Pero mientras esté Dios y los pobres, hay teología de la liberación hasta el día del juicio final por la tabla. Entonces, esa flecha de la vida de Jesús que salió disparada hacia el centro del poder económico, político, el centro del poder, el templo de Jerusalén. Lo que pasa es que un día yo les voy a pedir que hablemos, ¿verdad? Yo les voy a traer unas diapositivas que tengo sobre el templo de Jerusalén. No ha habido un lugar que tenga tanta concentración de poder como el templo de Jerusalén. No existe. Yo he estudiado sociológicamente el templo de Jerusalén y he llegado a la conclusión que ninguna institución del siglo XXI tiene concentración del poder tan grande como la tenía el templo de Jerusalén. Un estudiante de teología un día me oyó decir eso y me dijo, bueno, pero usted no lo puede poner eso como en una ecuación que uno la entienda. Es que le gustaba la matemática, ¿eh? En una ecuación, digo, sí, yo te lo voy a poner. Cogí la pizarra y le puse templo de Jerusalén es igual a qué instituciones de la República Dominicana juntas equivale la concentración del poder que tenía el templo de Jerusalén. A, el Palacio Nacional, 1. El Congreso Nacional, 2. La Suprema Corte de Justicia, 3. El Ministerio de Defensa, 4. El Ministerio de Salud, 5. El Ministerio de Educación, 6. La Catedral Primada de América, 7. El Banco Central de la República Dominicana, 8. Y le explicaba por qué todos los tesoros, el dinero se guardaba en los sótanos del banco. ¿Ustedes lo sabían eso? O sea, en conclusión, no ha habido una institución desde el punto de vista sociológico que concentrara más poder que el templo de Jerusalén. Todavía no existe esa institución. Por eso el templo fue lo que enfrentó. Nosotros vamos a empezar en esta semana, estamos en la semana de Dolores, Viernes de Dolores, para nosotros asimilarnos y para poder, diríamos, tener cercanía con el dolor de la humanidad. El domingo empieza con Domingo de Ramos. Lo que pasa es que nosotros el Domingo de Ramos lo hemos convertido en una procesión, ¿verdad? Y el Domingo de Ramos no fue una procesión. El Domingo de Ramos de Jesús del siglo I fue una manifestación y fue un desorden descomunal que Jesús hizo en el templo de Jerusalén. Si yo le cuento eso, es otra charla. Vamos a parar ahí para que entonces, en conclusión, Jesús, que era uno de los últimos, por la resurrección se ha convertido en lo último de la historia. Ahora acaba de sacar una cristología un jesuita, vuelvo y digo que los jesuitas son los únicos que piensan, apellido Jiménez en España, que se llama Lo último desde los últimos. Y él hace en el primer capítulo un análisis sociológico del siglo I impresionante, diciendo que Jesús era uno de los últimos. Jesús era un campesino, lomero, házmelo todo, chiripero. La mejor palabra en español para definir lo que era Jesús. No, usted está equivocado. Jesús era un carpintero. Pero no sea bruto. En Israel el que vive de la carpintería, de la madera, pasa hambre, porque allá no se construye con madera. Las casas están metidas en rocas, ¿verdad?
La madera no existe. Tú tenías que ir a Séfori para construir, que quedaba a 6 kilómetros de Nazaret, para trabajar algo de madera, ¿verdad? Es decir, y además la palabra que usa en griego el evangelio es teknon, un házmelo todo, o traduciéndolo en el español dominicano, en el criollismo nuestro, un chiripero. Jesús era un chiripero, ¿verdad? Era un, lo voy a decir en la lengua de Jesús, un amajares. Amajares quiere decir un pobre de la tierra, un pobre sin tierra, que un día salía a buscársela, a pisar uva en el lagar de Ananías, que era el mayor terrateniente que tenía Nazaret. Otro día se encaramaba en un techo a pegar una teja. Otro día le ponía la herradura al caballo de un soldado romano. Es decir, Jesús se la buscaba. Era un amajares desde el punto de vista sociológico. Y desde el punto de vista espiritual, Jesús pertenecía a un grupo que todavía existe en Israel, que se llaman los Anahuim en hebreo. Anahuim quiere decir los pobres de Yahvé. Y eso sí se lo tengo porque con esto cierro, porque yo ya tú estás cansado con el celular. Jesús pertenecía a los Anahuim igual que su mamá y que su papá José, ¿no? Los Anahuim son unos judíos que cuando se levantan rezan postrándose en tierra. Eso se llama prosquinesis, ¿verdad? Poner el rostro pegado a la tierra para sentir el humus, ¿verdad? El humus, de ahí que viene hombre, de humus, ¿no? Humano. Exacto. Y duran un rato así postrados en prosquinesis, y cuando se levantan, se ponen de pie, miran al cielo, levantan las dos manos y rezan con una sola palabra. Y ya no rezan más. Haggadah. Hágase. Que es la primera palabra con que comienza la Biblia en el Génesis. Y dijo Dios, Haggadah, hágase la luz. Y la luz, Haggadah. Jesús pertenecía a la espiritualidad de los Anahuim, del Haggadah. Por eso el salmo que él nos enseñó dice Haggadah. ¿Dónde lo dice? Hágase tu voluntad en la tierra. Su mamá pertenecía a los Anahuim porque ella dice Haggadah, hágase en mí según tu palabra. No es así que dice María, hágase en mí, ¿verdad? Y todo, es decir, venía de esa espiritualidad del hágase. Mi esposa y yo, cuando rezamos los laudes, yo, claro, en vez de cantar en hebreo, lo cantamos en español. Y con esto cierro el Haggadah. Hágase. No hay que rezar tanto, la gente reza demasiado. Con decir hágase, ¿qué es lo que quiere decir hágase? Señor, que en este día yo pueda hacer todo lo que tú quieres que yo esté en posibilidad de hacer. En este día que tú me regalas la gratuidad, ¿verdad? Un día es un regalo de Dios. ¿Saben lo que quiere decir la palabra día? El acróstico, D-I-A. Dios te invita a amar. Dios te invita a amar. Cada día es una invitación de Dios a que amemos. Entonces tú lo único que tienes que decir es Haggadah. Nosotros rezamos demasiado. Yo encuentro que la gente reza demasiado. Es más, le voy a decir algo. Voy a decir algo. Lo único que debiéramos rezar es el Salmo de Jesús. Y ya resultó. ¿Cuál es el Salmo de Jesús? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro le queda grande a todo el mundo. Hágase tu voluntad. Es una falta de respeto rezar el Padre Nuestro. Es un atrevimiento rezar el Padre. Por eso cuando lo vamos a decir, el que preside dice, nos atrevemos a decir, porque es que no queda grande el Padre Nuestro. El Padre Nuestro original de Jesús, cuando los discípulos lo veían que Jesús se iba a un rincón a rezar, Pedro quería matarse, dijo, Moreno, y yo, pero enséñanos algo de lo que tú rezas, cómo que tú rezas. Y Jesús le enseñó al Padre Nuestro, pero claro, el Padre Nuestro que Jesús le enseñó a Pedro y a los 12 era una sola frase en arameo. Eso está muy bien estudiado. Joaquín Jeremías, libro de casi 1000 páginas, era que se llama el Padre Nuestro. Abátete Malcutá. Ese fue el Padre Nuestro original de Jesús.
abátete Malcutá, papá, que venga tu reino. Ese es el Padre Nuestro. Y después la iglesia, con frases de la misma predicación de Jesús, la convirtió en una oración universal de 7 peticiones, 3 dedicadas a Dios y 4 dedicadas a nosotros. Es una construcción colectiva de la comunidad primitiva, de la primera generación cristiana, de la misma predicación. No es que estoy diciendo que no sea de la predicación de Jesús, ¿verdad? Pero el Padre Nuestro original de Jesús, Joaquín Jeremías dice, era, papá, que venga tu reino. Y termino con el Haggadah, y voy a dejar lo suyo para ahorita. Hágase, es la palabra de la vida. Hágase, es la palabra del amor. Hágase, es la palabra creadora. Hágase, es la palabra de bendición. Hágase, el ser humano a nuestra imagen. Hágase, varón y hembra los creó. Hágase, y vio que todo era muy bueno. Hágase, bendijo Dios su creación. Hágala, hágase. Muchas gracias. Preguntas. ¿Hay un fin de agua? No. O es por penitencia que no lo van a dar. Hágase. Hágase. Vamos a ver aquí, Stanley. Bueno, yo Luego- también poseo. Para atrás. No, puedo ponerte para atrás. Ven para acá, para. Y después pasamos el micrófono. Mira, allá en el medio. Dígame el nombre porque después se me olvida. Stanley, Ponte aquí para que te vean. Stanley Javier. para que te vean la cámara. Pero más para allá. Pues allá, recuerdo allá. en la biblioteca del doctor, en una ocasión había, yo creo que ese día yo le entregaba a usted la fotocopia del Cirineo. Y Tiene buena memoria, yo no me acuerdo. sí. Creo que ese día él me muestra una colección de libros de 7 tomos, uno por cada frase del Padre Nuestro. No sé si se acuerda de ese libro. Y es que son muchos. Bueno, el Padre Sí. Nuestro, el que más lo ha estudiado es un luterano que se llama Joaquín Jeremías, ya murió, que es el matatán del Padre Nuestro, le dicen, ¿no? Sí. Y tiene un libro grandísimo sobre el Padre Nuestro. Pero sé que hay Eran una colección 7 de tomos, 7 sí. tomos dedicados a cada una de las peticiones, que ahora no recuerdo. Exacto. Sí. Y yo le preguntaba, pero bueno, ¿y por qué no le dicen Dios? Y ahí entramos en una discusión de por qué nombrarlo es reducirlo a la condición de humanidad. Discusión que yo nunca entendí. Él decía, si tú le llamas Dios, ya tú lo estás sometiendo a un parámetro humano. Y yo le respondí, doctor, pero entonces, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Cómo él se llama a sí mismo? Y esa es la pregunta que yo le traigo hoy. Una inquietud que a quien se la formulé ya está en el cielo, ¿no? En serio. Y aparte de eso, también la otra inquietud que me quedó en ese entonces, que él decía que tenía una concepción un poco lógica acerca de la muerte y resurrección. Él me planteaba, cuando uno muere, los padres se equivocan, que dicen en el sepelio, ya él está en el cielo, era un hombre bueno. No. Es que tú tienes que esperar el juicio final. Y eso no ha venido ni va a llegar por ahora. Así que cuando tú escuches un sacerdote diciendo, no se preocupen, que él era un alma buena y ya seguramente está en el cielo, se equivocan. Pero no tampoco entendí. O sea, y esas son las dos preguntas que le hago. ¿Qué pasa con el alma? 2 charlas. ¿Y por qué nombrarlo Sí. es reducirlo a la naturaleza humana? Ahora bien, gracias Stanley. La primera, los poetas, vuelvo con los poetas, son los que saben decir bien las cosas, ¿no?
Y entonces un día le dijeron a Pedro Casalalia, que es un poeta muy fino, le dijeron, es mejor a Dios llamarlo Dios. Y él dijo, pásenme una guitarra. Y sacó esa canción que todos hemos cantado desde los años 70 para acá, que sobre todo la popularizó Ricardo Canta la Piedra. Donde tú dices ley, yo digo Dios, yo digo Dios. Donde tú dices paz, justicia y amor, yo digo Dios, yo digo Dios. Donde tú dices Dios, yo digo libertad, justicia y amor. Yo digo libertad, justicia y amor. ¿Qué quería él decir con eso? Esa canción que le salió a lo rápido, Casaldalia, y que Canta la Piedra lo cantaba hermosamente. Pues lo que quería decir es que la mejor manera de definir a Dios no es con un concepto, sino con una práctica, ¿verdad? Donde tú dices paz, justicia y amor, es mejor que decir Dios. ¿Entiendes? Esa es la idea. Primera cosa que te respondo. Segunda cosa que te respondo, no estoy de acuerdo con lo que dijiste. Es decir, ¿te acuerdas la línea que de la vida, las dos convergentes y las dos divergentes? La convergente es la temporalidad y la divergente es la eternidad. ¿Te acuerdas de eso al principio? Muy bien. Entonces, uno resucita en el instante mismo en que muere. En el instante mismo, porque ya no hay tiempo. Es decir, imagínate esta línea. De ahí para abajo es la temporalidad y de ahí para arriba es la eternidad. En esta línea, Pedro, que vivió hace 100 años, se murió primero. Rafael, que se murió hace 50, se murió segundo. Miguel, que se murió hace 30 años, tercero. Yo, que voy a morir pasado mañana, soy cuarto. El otro quinto. En la temporalidad, unos se mueren primero y otros se mueren después. Eso es si tú lo miras desde la temporalidad. Pero si tú lo miras desde la eternidad, todos se mueren juntos. ¡Ah! Porque no hay tiempo, hermano. Por eso la cabeza teológica más grande del siglo XX, Karl Rahner, jesuita, tenía que ser jesuita, decía Rahner, cuando nos muramos, oigan esta frase, tú una pedra en un ojo para cualquiera, decía Rahner, cuando nos muramos, nos encontraremos con Cristo resucitando y resucitándonos. Todo junto. Porque ya no hay tiempo. Entonces, ojo hermano, en el instante mismo que tú mueres, en ese mismo instante tú resucitas. Por ejemplo, nosotros cantamos una canción que a mí me gusta mucho, es muy bonita, ¿verdad? Desde el punto de vista de canción es hermosa, pero desde el punto de vista teológico es una aberración. Nosotros cantamos en Pascua, aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Eso se oye muy bien, pero eso es una metida de pata teológica impresionante. Porque hay gente que piensa, Jesús murió y todo lo tenía frío. Duró 72 horas, 3 días antes de resucitar. No sea bruto. Después que uno se muere ya no hay tiempo. Cuando Jesús murió no fue el domingo, el mismo Viernes Santo. En el mismo momento en que muere, Jesús resucita. En el mismo momento que Stanley muera, en ese mismo instante, Stanley resucita. Porque ya no hay tiempo. No sé si te confundo o no te confundo. Es decir, esto es importante, ¿verdad? Jesús no esperó 3 días para resucitar. A los 3 días, los discípulos se dieron cuenta que él había resucitado. ¿Ese es Alexis Compré? No, ese es Esteban Ferreira. Ah, diablo, tú tienes un doble moca que se llama Alexis Compré. No, porque Alexis Compré era en el grupo de nosotros, el gran cristólogo, y ya yo lo iba a referir a Alexis Compré. Esteban Ferreira. Alexis en cristología me lleva a mí del cielo a la tierra. Y algún ladrón él le dijo, la hoy señora, mismo estarás comiendo en el paraíso. ¿Usted levantó la mano? Sí, puedo. Venga. Ah, ok. Si quiere diga su hablar nombre desde para ahí, yo acordar. Al buen ladrón. Ya, Después va ya aprendí Rafael. de Stanley. Ok. se puede llevar. A propósito de todo eso que se está hablando ahora, yo dentro de la ignorancia
pienso que los seres humanos tratamos de explicar las cosas a partir de lo que sabemos, conocemos y a partir de las mismas limitaciones humanas que tenemos. O sea, como vemos a Dios a partir de la concepción que tenemos de los otros, porque de alguna manera tenemos que explicarnos lo que es Dios. ¿Y en qué nos apoyamos? Nos apoyamos en nuestra experiencia, nos apoyamos en nuestro conocimiento y todo eso, porque de alguna manera debemos tratar de explicarnos quién es Dios. El misterio. Y el misterio, porque tenemos que buscar argumentos de alguna manera de explicar lo que es eso, ¿verdad? Eso pienso yo con respecto de lo último. Ahora, yo quiero, usted dijo al principio que la mayoría de los cristianos negamos la encarnación. Entonces, el planteamiento que usted hace de que Jesús fue creado a partir de un óvulo y un espermatozoide, no es una negación No, se de la humanizó. encarnación. La persona de la Trinidad, que es eterna, se humanizó de la manera de como nosotros nos humanizamos. Todos nosotros nos humanizamos a partir de una relación entre un hombre y mujer que aportan un óvulo y un espermatozoide. Vuelvo y le digo, eso es un teologúmeno. No ¿Lo puedo parar? niega entonces ese planteamiento, la encarnación. Pero para nada, yo creo firmemente en la encarnación, firmemente. O sea, pero la encarnación sucede entonces después que el óvulo y el espermatozoide se dan. No hay después, O sea, sino que en el instante mismo en que un espermatozoide se mete en un óvulo y comienza ese proceso de construcción genética, ahí mismo se hace presente la divinidad en ese proceso y se mete en ese proceso. Claro que sí. Pero, doña, no vaya a decir que yo niego la encarnación, porque nunca jamás me jinco ahora mismo y rezo 10.000 Padre Nuestro y 33 creo con la mano abierta. Por eso estoy de pie aquí preguntándole esto, porque me quedo. No era un hombre igual a nosotros en todo, sino que Jesús tenía un disfraz de humanidad. Dios nos relajó con nosotros. La encarnación no es un relajo de Dios. Dios se humanizó. San Ireneo, que es el genio de la teología de la encarnación, no busquen otros, en el siglo II. San Ireneo decía: si la humanidad de Jesús no es tan humana como la mía, no puede ser mi modelo. No. Es decir, si la humanidad de Jesús es de una pasta diferente a la humanidad mía, no puede ser mi modelo. No sé. Nosotros hemos hecho tantos malabarismos. Jesús no tenía fe. Jesús era un hombre que lo veía todo claro, porque él tenía la ciencia infusa, las virtudes divinas. Oye, Jesús todo lo que vivió, lo vivió desde la fe, por eso puede ser mi modelo. Jesús también fue tentado. No. Jesús jugó a las tentaciones para darnos ejemplo de cómo nosotros tenemos que vencer a Dios. Pero no sea bruto, no me relaje con la encarnación. Jesús fue tentado igual que nosotros. Es decir, si la fe de Jesús no es real para él, él no puede ser mi modelo. Jesús oraba, pero Jesús no oraba porque él tenía necesidad de orar como tenemos nosotros. No, Jesús no tenía, porque él lo veía todo claro. Pero no sea bruto. Jesús oraba porque tenía necesidad de ponerse claro delante de Dios. Si la oración de Jesús no es real para él, no es ejemplar para mí. Oigan bien, si la oración de Jesús no es real para él, no es ejemplar para mí, no es mi modelo. ¿Usted me está entendiendo? Perfecto. Por eso es que yo digo que la mayoría de los cristianos, de cada 100 cristianos, 101 no creen en la encarnación. Creen que Jesús era una especie de fantasmagórico. Él tenía un ropaje, un carnaval humano, es decir, una careta humana, pero él no era humano, ¿verdad? Y todos los padres de la iglesia, comenzando por Ireneo, que es el que más me gusta, Ireneo decía: si la humanidad de Jesús no es de la misma pasta, no es la expresión que usaba, pero la que yo no es de la misma condición que la nuestra, no puede ser mi modelo. Rafael, ¿puede hablar de ahí mismo? Saludos, maestro. Yo tengo dos preguntas para usted, una cerrada y otra un poquito más extensa, que yo lo voy a ayudar a responderla a esa. Qué fresco soy, ¿verdad? ¿Usted cree en la Trinidad? ¿Sí o no? Sí, firmemente. Pero caramba,
yo estoy confundido ahora, porque usted me dice a mí, dijo ahorita, Jesús descubrió, textualmente lo anoté, que Dios no era tal cosa, es decir, que Jesús no era Dios en ese momento. Jesús era Dios en los lunes, miércoles y viernes, o los jueves y sábados no era, porque ahí usted como que confunde. Y la Trinidad, ahí usted la descartó totalmente. La segunda, usted es criptólogo. Eso me dijo en otra charla que usted dio en el centro de la ciudad, aquí, para la tertulia. Y si la Biblia fuera una película de 2 horas, eso aparece 15 minutos en ella. Yo quisiera saber cómo, de dónde usted sacó material para sacar toda la información que usted tiene de Jesús, de la reencarnación, que usted no se ha muerto y revivió. Yo no sé de dónde sacan eso, de lo que hay en el más allá. Nadie puede hablar de lo que hay después de la muerte, porque nadie se murió y volvió. Entonces usted tiene información de Jesús, pero resulta que de Jesús nadie escribió que lo conociera. Nadie que supuestamente ese señor vivió en el 3, o no recuerdo bien cómo fue que usted dijo. Nadie que vivió con él, que fue contemporáneo a él, no escribió nada sobre él. Usted me va a decir Pablo, pero de Pablo, muchas de las cartas paulinas se ha demostrado que han sido plagiadas. También me va a decir de Flavio Josefo, también plagiado. De hecho, en el único lugar que Flavio Josefo habla de Jesús, es como que él está hablando de la guerra de Ucrania y dice, hay un hombre que se llama Jesús, que no tiene nada que ver con el texto previo. También me va a hablar de Tácito, o no sé si de Plinio, joven o viejo, no recuerdo cuál de los dos fue que escribió. Pero resulta que esa fábula de Jesús, como yo considero que es Apolonio de Tiana, que me imagino que usted conoce. Y también resulta que mucho de lo que se habló de Vespasiano se le endilgó a Jesús luego de. Entonces, a la fecha sobreviven aproximadamente unos 200 libros escritos por judíos de esa época. Ninguno menciona a Jesús, pero los romanos que anotaban hasta la receta del pan no hablan de Jesús. Nadie habla de Jesús, y a la hora de hablar de Jesús es el gran misterio. No hay una prueba fuera del Segundo Testamento, como ustedes le llaman, que tiene mucha relación, parecido. La iglesia debiera demandar a Grecia porque Homero le plagió con la Odisea el Segundo Testamento. Entonces no hay prueba de Jesús, no hay prueba tampoco de la reencarnación, pero ustedes lo aseguran. Me gustaría saber, y también lo de la Trinidad, si Dios era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o no lo era, porque usted me dice que sí. Que Son no, muchas preguntas juntas, ¿verdad? Sí, excúsame. No, ¿para qué? Pablo, ¿fue que usted me dijo que se llama? No. No, Rafael. 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 Uno de los problemas más serios es saber cuál era la conciencia que tenía Jesús. Y más que la conciencia, la ciencia y la autoconciencia. Yo en Moca, en La Peñita, estaba dando una charla y uno de los temas era precisamente la ciencia y la autoconciencia de Jesús. ¿Qué autoconciencia tenía Jesús de sí mismo? Jesús nunca, en su trayecto humano, nunca se miró a sí mismo, ni se endilgó a sí mismo como Mesías, ni como el Hijo de Dios, ni que era Dios. Jesús a lo máximo que llegó a pensar es que él estaba en la tradición de los profetas. Él era un profeta. Pero Lucas prácticamente. Espérate. Porque es que tú me hablas de los evangelios, y los evangelios no son biografía de Jesús, sino reflexión teológica sobre la vida de Jesús. Porque si nos confundimos ahí, ya confundimos la longaniza con la gasolina, ¿no? Es decir, los evangelios hay gente que piensa que son biografía de Jesús. No, reflexión teológica sobre la vida de Jesús. Entonces, Jesús como judío casi era monoteísta, ¿verdad? En el sentido que los judíos creen que Dios es uno solo. La Trinidad es un proceso de comprensión que se ha ido teniendo precisamente posterior al judaísmo, ¿no? Sobre todo en el cristianismo.
de que Dios en sí mismo es un misterio de comunión, de participación, de solidaridad, que por darle un nombre, como dice San Agustín, quedarnos mudos, le llamamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, que Dios es comunidad. Tan sencillo. Nosotros lo que pasa es que complicamos mucho la vida. Dios es comunión, eso es lo que quiere decir. Que Dios no es soledad, sino que Dios es solidaridad. Que Dios no es un eterno solitario, sino un eterno solidario. Eso es la Trinidad, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, ya se me fue el hilo de la otra pregunta. La prueba de Jesús que no hay. Sí, óyeme. Ahí sí me voy a poner de pie porque te voy a hablar no como teólogo, sino como historiador. Oye bien, si de Homero hubieran tantas pruebas como las que hay de